Una investigación periodística de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, titulada El aeropuerto del dedazo militar, da a conocer que los contratos para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el que se inauguró esta semana, fueron prácticamente adjudicados de manera directa. Para hablar de la opacidad en torno a esta nueva terminal aérea, saludo a Valeria Durán. Ella es coordinadora de esta investigación. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Leonardo. Un placer estar contigo y tu auditorio para hablar de la investigación que publicamos este lunes sobre la asignación de contratos del nuevo aeropuerto. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué encontraron, Valeria? Bueno, nosotros estuvimos analizando una serie de contratos que corresponden al menos a 23 frentes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En un primer acercamiento se sabía que el aeropuerto estaba conformado solamente por 20 frentes. Frentes, digamos, lo que es la manera de fracturar esta obra para ir haciendo los avances de trabajos. Bueno, entonces solo se tenía conocimiento en la página de 20 frentes, pero haciendo una investigación previa nos dimos cuenta que había al menos 26 frentes. Realizamos peticiones de acceso a la información desde el año pasado para poder acceder a estos informes, a estos contratos que se adjudicaron para esta obra y lamentablemente no logramos acceder al 100%. De estos 26 que solicitamos, solo nos dieron contratos de 23 frentes, pero aquí comienzan las irregularidades. La información a la que tuvimos acceso nos la entregaron vía disco. Algunos discos venían vacíos, entonces tuvimos que solicitar que nos dieran los contratos nuevamente porque los habían copiado mal. Y una vez que obtuvimos los contratos y los empezamos a revisar, nos dimos cuenta que los números estaban salteados en los contratos. Entonces, de estos 23 frentes a los que logramos tener acceso, ni siquiera se tiene el 100% de las adjudicaciones que se realizaron, ya que los contratos vienen incompletos. Un ejemplo, imaginemos que estamos sumando del 1 al 10 en contratos, teníamos 1, 2, 5, 7 y 10. Entonces, no podíamos hacer un conteo real de cuánto dinero se asignó en estos 23 frentes. ¿Y por qué no les dieron esos contratos? ¿Hubo alguna razón por las que no les dieran esos contratos? No, no hay ninguna justificación. De hecho, es algo que es muy irregular porque pedimos todos los contratos que corresponden a ese frente, deberían de haber estado todos y no nos los otorgaron. Fue sorpresivo. Nosotros esperábamos poder trabajar con esta muestra al menos el 100% de contratos de estos 23 frentes y no hubo información total. Entonces, logramos revisar 1,233 contratos, que son los que corresponden a estos 23 frentes, y ahí nos encontramos otra irregularidad o un dato muy curioso. Digamos que la mayoría de estos contratos se dieron por invitación a cuando menos 3 personas o adjudicación directa. ¿Qué es la invitación a cuando menos 3 personas? Es cuando en una modalidad de contratación se preseleccionan a 3 empresas entre las que se va a concursar y de una de ellas es a la que se le da la asignación del contrato. De esa manera fueron alrededor del 77% de los contratos que se asignaron fueron por invitación a cuando menos 3 personas y el 20 y tantos por ciento, como 22 y algo porcentaje, se dio por adjudicación directa, que es cuando no hay ninguna licitación, no hay ningún concurso, no hay explicación del por qué se eligen estas empresas y fueron las seleccionadas para la obra del nuevo aeropuerto. Ahora, ¿qué irregularidades más encontramos en estas empresas? Bueno, rastreándolas nos dimos cuenta que algunas de ellas eran de reciente creación, es decir, entre 2019 y 2020 se habían constituido y meses después se habían obtenido contratos millonarios para el aeropuerto. Ojo, la mayoría de los contratos que revisamos son solamente para rentar garrafones, camionetas, compra de cable, pero ninguna corresponde a las obras del aeropuerto en sí. Entonces faltaría ver si se asignó algún otro contrato o está en los que nos rasuraron o los que no nos dieron, quién ejerció realmente la obra, ¿no? Si fueron los militares, como se había dicho, se contrató a personal civil o qué pasó ahí. Eso no queda claro, pero lo único que obtuvimos nosotros fue renta de camionetas, de equipo de cómputo, de telecomunicaciones y demás. Ahí es donde entra el porcentaje de empresas fantasma o empresas que de reciente creación, digamos de manera más puntual. A ver, pero yo sí quisiera ser muy cuidadoso. Hay empresas de reciente creación que sí existen y empresas de reciente creación que ustedes encontraron que no existen, las llamadas empresas fantasma, ¿verdad?
Así es correcto. De las de reciente creación teníamos como 1.500 millones de pesos asignados a estas empresas que no tenían conocimiento previo y teníamos otras empresas que en ese mismo listado, que cuando acudimos a su domicilio estaban en casas en domicilio populares, donde no había ninguna nave industrial. Hay un caso muy interesante, por ejemplo, de Grupo Gilbert, para poder puntualizar lo que encontramos en estos contratos. Grupo Gilbert es una empresa de la que ya se había escuchado, porque ella obtuvo los contratos para comprar el acero del aeropuerto de Texcoco cuando no se decidió construir. Entonces, ellos iban a comprar la tonelada en aproximadamente 4,000 pesos, 4,000 y piquito. Se hizo una serie de denuncias por irregularidades en la manera en la que se adjudicó el contrato a Grupo Gilbert y se detuvo. Ellos se ampararon y demás y al final obtuvieron, al parecer, comprar el acero para la obra de Texcoco. Ahora, para este nuevo aeropuerto, para Felipe Ángeles, ellos lo que hicieron fue rentar camionetas de estaquillas, lo cual no estaba en su objeto social. Lo modifican 2 meses antes para ahora rentar camionetas. Y en el domicilio que ellos proporcionan, donde se supone estaría su nave industrial, ya sea de que trabaje en acero o donde están las camionetas que están rentando, solo hay un terreno baldío que está cercado. De hecho, en las... Exacto, es sorprendente. De hecho, en las imágenes de Google, en el histórico hasta 2015 siempre ha sido un terreno baldío. Nosotros acudimos a verificar el domicilio, hablamos con los vecinos de la zona y nos comentaron que nunca han visto ninguna empresa, que no ha existido alguna nave industrial o que han visto personal trabajando en ese domicilio. Y bueno, esta empresa obtuvo contratos tanto en el aeropuerto de Texcoco como en el nuevo, pero acá por renta de camionetas, que es algo completamente nuevo para lo que estaba creada esta empresa, ¿no? Este es uno de los ejemplos. Déjame preguntarte, porque nos quedan 2 minutos, Valeria. ¿Qué te dice, tú que hiciste esta investigación, qué conclusión sacarías? ¿Que la construcción de Santa Lucía está llena de irregularidades, de opacidades? ¿Cómo lo caracterizarías? Bueno, creo que este aeropuerto, tal como lo mencionamos en la cabeza del reportaje, es el aeropuerto del dedazo. ¿Por qué? Porque nos encontramos que la mayoría de las adjudicaciones fueron directas, fueron sin hacer ningún concurso y no hay manera de saber las condiciones por las cuales se accedieron a estas empresas, por las cuales se eligieron, porque hay una total opacidad. Entonces, en una obra tan emblema de la que se ha hablado tanto, pues debería de ser todavía más transparente el proceso de adjudicación. Entonces, justo por eso nosotros como periodistas creemos que hay un interés periodístico, en analizar esta información. Y por eso queremos estar poniendo sobre la mesa el analizar los contratos a los que tuvimos acceso. Y bueno, lo que falta, porque realmente lo que hemos logrado analizar, al menos hay como 48 frentes, es decir, nos faltan todavía 20 frentes más de analizar. Entonces, ojalá prontamente estemos de nuevo contigo en tu espacio para una segunda parte de esta investigación. Pero creo que lo que reina ahorita, hasta el momento, en lo que se sabe públicamente de la obra, es que hay muchísima opacidad. Pues te agradezco mucho, Valeria, y desde luego le seguiremos dando seguimiento a este asunto, porque bueno, pues una cosa es lo que dice el gobierno, ¿no? Y otra cosa es la realidad de cómo se realizó esta obra. Gracias, Valeria Durán. Muchas gracias a ti, Leonardo. Un abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Vamos a una breve pausa. Voy a regresar a platicar con la abogada Claudia de Buen de qué nos dice para el gremio de los abogados estas acusaciones entre el fiscal Gertz y el exconsejero jurídico Julio Scherer. Regresamos.